Así es. Señores, les comento algo, se está grabando, luego de finalizar la actividad lo van a recibir a través de, por correo, por WhatsApp, la grabación de la misma. Yo les pido que vayan guardando, ¿no es cierto? Vamos a seguir una secuencia. Más allá de lo que está en plataforma, me comentó que no podía acceder don Juan, así era, ¿no? Que no, Exacto. No, que no. no puedo acceder al contenido. Bien. Yo sí pude, una cantidad, no lo pude chequear el material, pero sí vi que hay una cantidad de clases en YouTube guardadas. Sí. Te tenés que crear un usuario. No sé si lo hiciste, Juan. Eh, Sí, sí, lo hice. Correo, contraseña, todo. ah, Bien. Entonces está faltando lo último, pero se lo vamos a solucionar hoy, don Juan. Así que Bueno, no se aplica. Bien. Eh, Proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas. Es un curso de 8 clases en vivo. Les comento algo, la edición anterior fue de 10. Se nos fue un poco la mano, digamos, no hay problema en ese sentido, pues se trató de ampliar un poco más lo que había en plataforma. Nosotros en 5 clases vamos a ver lo que es el cálculo, es decir, cómo se dimensionan todas las partes de una instalación eléctrica de acuerdo a los criterios que fija este reglamento. Y las últimas 3 nos centramos un poco en las cuestiones de proyecto y de diseño. Hay dos cosas distintas, una cosa es dimensionar y otra cuestión es diseñar o proyectar una instalación. Todo de acuerdo a estas 86 páginas que ustedes van a ver en la presentación que están vigentes en nuestro país desde el año 2017. ¿Sí? Este reglamento, que forma parte de un compendio, es decir, de un conjunto de cuerpos normativos que se conoce como AEA 9364, tiene como objeto de aplicación las viviendas. Les pido de que no usen el micrófono, me lo muteen, si no yo me distraigo fácil. Les cuento algo, yo soy así, digamos, me distraigo fácil y por ahí hablo una cosa y después salgo con otra, pero es por eso, nomás porque me distraigo muy fácil. te Este, vamos a encarrilar si te no, distraes. pero no sé por qué, pero yo me distraigo por ahí un ruidito y después asocio lo que hablo con el ruido y a usted le va a parecer extraño. Entonces lo que quería, ya me distrae. Don Juan, ¿no? El que tiene el micrófono abierto. Ya lo muteo. Bien, perfecto. Igual, de todas maneras, si quieren hacer alguna consulta o tienen alguna duda, encienden el micrófono y la hacen, ¿no? Con toda tranquilidad. Para eso estamos. Este, el reglamento que nosotros, o con el cual vamos a trabajar, es AIA 9364, parte 7, sección 770, reúne criterios para 3 cuestiones trascendentales en una obra. Para el proyecto, ¿sí? Para proyectar, para ejecutar y para verificar una instalación eléctrica. ¿Sí? Una obra de instalación eléctrica tiene 3 etapas. Un diseño, un proyecto, la ejecución en sí, ¿no es cierto? La puesta en funcionamiento y su posterior verificación. En este curso únicamente nosotros vamos a ver los criterios que están asociados al proyecto. Es un curso de proyecto, ¿sí? No vamos a ver los criterios que tienen asociados para la ejecución y la verificación. ¿Por qué? Porque el fin es que ustedes conozcan los criterios para elaborar la documentación técnica. ¿Por qué hay que elaborar la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica? Porque básicamente todo lo que es planificado se considera seguro. Yo tengo en mi libro 5 criterios generales que deberían verificarse en todas las instalaciones eléctricas. Una de ellas es la seguridad, trascendental. Básicamente uno consigue con instalación eléctrica ser segura verificando los criterios de este reglamento de tapa azul. Y después otra de ellas, otra de estas cuestiones o criterios generales es la economía. ¿Sí? O sea, que sea segura, perfecto, pero que también sea económica. Y uno consigue que una obra sea económica planificándola, pensándola, porque si no se improvisa, es decir, al no pensarla, se improvisa y se van a generar, estoy muy convencido, ¿no es cierto?, gastos innecesarios
o adicionales en el proceso de horas que van a afectar, digamos, en el valor de la misma. Y luego otros 3 que los vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando. Entonces, como primera medida, nosotros vamos a trabajar con este reglamento que tiene criterios o Perdón, reúne. una pregunta. Diga, Una- ¿Cómo es tu nombre antes que nada? Francisco. Francisco, ahí está. Francisco, perdón, te interrumpo. Vos dijiste que había un libro, que sos autor de un libro, y eso Sí, se puede conseguir. yo le pido a Luciana que le envíe el correo del ¿Mm? editorial, ¿sí? En la Bien, editorial de Córdoba. Yo en el año 2017 publiqué mi primer libro. Actualmente estoy haciendo la actualización de ese libro, o sea, para la segunda edición, que se llama ¿Cuánto pesa una instalación eléctrica? ¿Cuánto pesa una bien, instalación eléctrica? Es básicamente, digamos, un compilado de esta capacitación, es decir, de forma práctica, sencilla, digamos, brindar todos los criterios para elaborar la documentación técnica de una obra de instalación eléctrica. ¿Por qué? Porque resulta que estos reglamentos no son manuales de instalaciones eléctricas, estos no enseñan a hacer instalaciones eléctricas. Y más, claro. tienen un costado muy frío, muy duro, es de un corte técnico muy fuerte que ha generado que muchos colegas no lleguen a interpretar cuáles son esos criterios. ¿Me entiendes? Y es por eso que han salido y se han puesto en vigencia, a la par de que se pusieron en vigencia estas normas, las conocidas guías de interpretación. Tanto la sección 771 como esta sección 770 tienen guías de interpretación, es decir, se lo traducen en forma coloquial, con ejemplos pedagógicos, imágenes y demás, lo que quiso decir, digamos, este manual, perdón, este reglamento. Entonces, para colaborar en ese sentido, me acuerdo que el primer libro que hemos publicado costaba 300 pesos, bueno, ahora ya no lo sé porque nosotros no lo comercializamos, ¿no es cierto? Este, iba o tenía como fin, digamos, apoyar al profesional en ese sentido para poder interpretar y elaborar la documentación técnica. Bien, que creo yo, ustedes están hoy por eso, digamos, ¿no es cierto? Tal vez sepan hacer instalaciones eléctricas, pero no pueden llegar a interpretar cuáles son los criterios, digamos, que están vigentes desde el año 2017 en ese sentido. Bien. Gracias. Porque el reglamento no enseña a hacer instalaciones, sino que va a marcar pautas, recomendaciones. Para mí, yo opino, es un semáforo. Dice, bueno, verde, esto se permite, esto no se permite, y así uno va encaminando, ¿sí? Yo tengo también asociado un triángulo, que para algunos le parece muy extraño, que es el siguiente. Miren, yo dibujo un triángulo y sobre la base del triángulo está este reglamento que ustedes están viendo en la presentación. ¿Sí? Primero está el reglamento como base, luego está Dios y por encima están las regulaciones. ¿Qué es lo que quiero significar con esto? El reglamento, cuando nosotros vayamos a elaborar la documentación técnica de una obra de instalación, lo que va a marcar, como dije en un principio, son pautas o recomendaciones, ¿no es cierto?, para la toma de decisiones en ese sentido. Luego está Dios, pero encima de eso van a estar lo que se denominan regulaciones. Las regulaciones son disposiciones, ¿no es cierto?, emanadas por alguna autoridad autoridad de aplicación que a, a diferencia de los reglamentos ya no son recomendaciones, sino que son disposiciones de carácter obligatorio. Y ustedes van a notar que en algún sentido, por ejemplo, acá en Salta, no se calcula una instalación eléctrica de acuerdo tal cual como están los criterios en este reglamento. ¿Por qué? Porque hay una autoridad de aplicación que dijo, no, señor, ustedes van a calcular de esta forma. Vuelvo a lo mismo. Está la norma, está Dios y por encima están las regulaciones. Yo voy a tener que hacer lo que me dice la regulación. ¿Se entiende la idea? Bien. Pero nosotros acá nos vamos a centrar únicamente en la cuestión pura de la norma. Después ustedes seguramente tendrán autoridad de aplicación, un colegio profesional, una municipalidad, no lo sé, que van a emanar disposiciones que tal vez el reglamento diga una cosa, pero ustedes van a tener que acatar lo que diga esa regulación. ¿Se entiende la idea, no? ¿Qué es lo que quiero significar en ese Sí. sentido? Bien, así que por el tema del libro vuelvo, le voy a pedir a Luciana que le escriba y que le mande, le envíe el correo electrónico para que usted haga la consulta con la editorial. Bien, Gracias. bien, y bueno, le agradezco, ¿no? Si está interesado, le agradezco mucho. Este,
Bueno, a ver, este reglamento, yo noto muchos colegas que con él quieren calcular y diseñar todas las instalaciones. Y no es así. No debería ser así. ¿Por qué? Porque tiene lo que yo denomino su campo o ámbito de aplicación. ¿Qué quiero significar? Que no es para todas las instalaciones. Tiene un límite. Como primera medida o en primera instancia podemos decir que es un reglamento que se aplica para instalaciones eléctricas en vivienda, pero no es suficiente, ¿no es cierto? El solo hecho que sea una vivienda para la aplicación de los criterios que están escritos en este reglamento para elaborar la documentación técnica. ¿Por qué? Porque también tiene adicionalmente tres cuestiones más a verificar para poder ser aplicable. Bien, por ejemplo, miren, yo lo que le estoy mostrando acá es la planta de un inmueble donde, esta es la vereda, ¿no? En la vereda yo ingreso a un local comercial. Pueden interpretar, ¿verdad? Esta es la vereda, tiene un ingreso sobre la línea municipal hacia un local comercial que luego por una puerta se comunica a una vivienda, pero todo está en el mismo terreno, inmueble, lote, como quieran denominar. Bien, ¿qué sucede? Un proyectista dirá, bueno, es un terreno que tiene en el frente un local comercial y atrás del local comercial una vivienda. A ver, alguien está pidiendo permiso para ingresar, les pido un minuto. Ahí está. Ahí estamos, ¿no? Perdón, pero había que darle permiso. ¿Pueden ver? Sí, ¿Se se ve. ve? Bien. Entonces, fíjense ustedes que este inmueble tiene en la parte delantera un local comercial, que es este, y luego en el mismo inmueble la vivienda. ¿Qué es lo que tiene este terreno? Dos unidades funcionales que están conviviendo en el mismo inmueble. Uno es una unidad funcional destinada a local comercial y la otra es una unidad funcional destinada a vivienda. El reglamento que estamos por utilizar o aplicar para proyectar la instalación eléctrica es aplicable para vivienda. Entonces el proyectista razona y dice, bueno, si es para vivienda, con él puedo proyectar las dos unidades funcionales, ¿sí o no? Pregunto. Y no sé, yo creo que con este reglamento no, ¿no? Proyecto la vivienda o el local comercial o las dos cosas. Para mí solo la vivienda, si dice vivienda, no, no sé, estoy hablando de, Sí, está para bien. eso estoy haciendo el curso para aprender. Exactamente, esa es la interpretación. El reglamento tiene un alcance. Si bien el terreno tiene, digamos, bien marcadas dos unidades funcionales distintas, una de ellas es vivienda. Entonces, lo que es vivienda se va a proyectar con 770. ¿Y qué vamos a hacer con el local comercial? La 770 no tiene aplicación en eso porque los criterios no me sirven, no están pensados para un local comercial. Más allá que en ese inmueble exista ese local comercial. No puedo. Esta 86 páginas no tiene criterios para proyectar, ¿me entiende? Ese local comercial. Entonces, solamente podré proyectar la parte posterior, en este caso, lo que corresponde a la unidad funcional. ¿Qué hacemos con el local comercial? Y bueno, se proyectará, pero no con la sección 770, sino con otra que está vigente desde el año 2006, que es la sección 771. ¿Se entiende la idea? Algunos pensaban o piensan de que la sección 770 fue derogada por la sección 7, perdón, la sección 771 fue derogada por la sección 770. No sé si conocen, pero la sección 771, que tiene 256 páginas, está en vigencia desde el año 2006. Ya tiene más o menos casi 20 años, digamos, de plena vigencia, pero que también era aplicable para vivienda. Entonces, dijo, salió en el año 2017 la sección 770 y suponían que dejaba, digamos, sin vigencia la sección 771. Y ese es un error, porque la sección 771 justamente está expectante a que usted no reúna
los requisitos para aplicar la sección 770 para utilizar esos criterios que tiene. No sé si me explico. En este caso, Y yo la vivienda, perdón, Francisco, yo la vivienda la podría proyectar con la 771. bien, si la podría, pero si no verificaría al menos uno de estos 4 criterios. Ok, gracias. Ahí está la clave. ¿Es una vivienda? Sí. Bueno, la parte posterior es una vivienda. Entonces, perfecto, va con 770. O sea, primero el análisis para la aplicación desde el punto de vista formal de los criterios va en este sentido. Debe ser una vivienda. Ahí tengo una vivienda y acá tengo un local comercial. Entonces, lo que corresponde al local comercial ya no puedo aplicar 770. Le hago la cruz y me voy directamente a la sección 771. Pero en lo que está o lo que corresponde a la vivienda, en principio sí con 770. ¿Por qué digo en principio sí? Porque es una vivienda. Pero además tengo que verificar si las otras 3 condiciones se están dando. ¿Cuáles son las otras 3? Que la corriente máxima no sea mayor a 63 amperes. ¿A qué hace referencia? Yo tengo una parte de una instalación que se conoce como acometida. Técnicamente se denomina instalación de suministro. Tengo la red pública en baja tensión, yo me empalmo o entronco a la red y a través de un caño de bajada me voy a vincular con un medidor de energía que voy a encontrar sobre la línea municipal, ¿verdad? Que luego este medidor de energía se va a vincular con un primer tablero eléctrico que encuentra dentro de los límites del inmueble que se denomina tablero eléctrico principal, ¿sí? Este tramo se conoce como acometida o instalación de suministro, lo que estoy marcando en amarillo. Bien. En el primer tablero eléctrico, que es el tablero eléctrico principal de toda instalación eléctrica y que debe existir y que no puede estar a más de 2 metros del medidor, ¿sí? El primer tablero eléctrico no puede estar a más de 2 metros, puede estar a medio metro, a 1,70 m, hasta 2 metros de forma general. En ese primer tablero eléctrico deberá existir un dispositivo que oficie de entrada o cabecera. Todos los tableros eléctricos que nosotros vamos a proyectar siempre tienen un dispositivo que actúa como cabecera o entrada. ¿Qué quiero decir? Que vienen los cables del medidor e ingresan al tablero y lo que encuentran apenas ingresan es un dispositivo. El dispositivo que se permite en el tablero eléctrico principal, el primer tablero eléctrico de la vivienda, debe ser lo que técnicamente se llama una protección contra sobrecorriente, es decir, un interruptor termomagnético, una protección contra sobrecargas y cortocircuitos. No podría tener usted en el tablero principal, por ejemplo, un diferencial como entrada o cabecera. O sea, yo tengo acá el medidor, llego, ingreso al tablero principal y lo que debe existir es un interruptor termomagnético, una protección contra sobrecorriente como entrada o cabecera. Luego sí se podría agregar eventualmente, verificando medidas de protección, interruptor diferencial, pero esa es otra historia. Acá lo que me pide el reglamento para verificar si es aplicable la sección 770 es que la entrada o cabecera, que en este caso debe ser un interruptor termomagnético, por cálculo no tenga una corriente nominal o calibre mayor a 63 amperes. Recuerden que estos dispositivos tienen un parámetro que nosotros ya luego lo vamos a calcular, que se llama corriente nominal, corriente asignada o en la calle le decimos calibre, que se determina por cálculo, ¿no es cierto? No es brujería, es por cálculo, que si por cálculo en la entrada o cabecera me da mayor a 63 amperes, no se permitiría la aplicación de la 770, ¿sí? Porque excede, digamos, su límite, ¿sí? Hasta 63 amperes se permite, digamos, no digo que una instalación eléctrica en vivienda puede tener hasta 63 amperes, ¿no? Sino que para ser aplicable los criterios que están acá, lo máximo que se podría colocar en el tablero eléctrico principal es 63 amperes. Si se colocaría más de 63 amperes, ya no es aplicable la sección 770. ¿Se entiende la idea, no? ¿Alguien de ustedes vive en un departamento o no?
Yo. Eh, Destapó alguna vez el tablero principal y vio cuál es el calibre de la Sí, térmica. creo que es algo chico, creo que 25, 32. Bueno, 25 amperes, ¿sí? Con toda la furia. Sí, Bipolar. con toda la... Sí, Bipolar. Entonces, fíjese que el reglamento dice que tiene que haber 63 amperes o más para no ser aplicable. ¿En qué momento se llegaría a tener una térmica o un interruptor termomagnético mayor a 63 amperes en el tablero principal para no aplicar la sección 770? ¿En qué momento? no sé, por una cuestión de selectividad, capaz. No, eso es brujería, ¿no, Don? El Don ya está entrando en un campo que les cuento, nosotros siempre decimos que no hay que hacer eso porque, mire, si yo supiera adivinar ya no estaría dando cursos, ¿no? Le soy sincero. A ver, hagamos un ejemplo, a ver. ¿Su departamento qué superficie tiene? 100 metros cuadrados, 50, 50 metros 50 cuadrados. metros cuadrados. 50. 50 metros cuadrados con toda la furia, 25 amperes en la entrada o cabecera. Tú voy a hacer un cálculo sencillo, a ver. Para llegar a tener una térmica de 63 amperes, la potencia debería ser de cuánto. Aplico ahí esta reglita, entonces despejo y tengo que 63 amperes por 380. ¿Cuánto da esto? Creo que da 35.000 voltiamperes, ¿no? Es decir, tendría que tener esa instalación eléctrica una carga bastante importante. Estamos hablando de 35 kilovoltiamperes, digamos, para que oportunamente llegara a tener en la entrada o cabecera del tablero eléctrico principal 63 amperes más. Sí, es decir, una bestialidad, digamos, de carga. Normalmente su departamento debe tener con toda la furia 4 kilovoltiamperes, hasta 5 no más. ¿Me entiende? Es decir, imagínese la envergadura que debe Claro, tener esa construcción o esa vivienda para no excederse del campo de aplicación de la norma, ¿no? Digo esto porque algunos piensan de claro, que este tipo un reglamento, triple. eh, exactamente, algunos piensan que este reglamento es aplicable únicamente para viviendas, vivienditas, le empiezan a bajar el precio. Como la guía dice hasta 10 kilowatts, no sé si la conocen a la guía de interpretación, si no la tienen, está ahí en plataforma. Si ustedes ven la tapa de la guía de interpretación, que creo que la tengo acá, a ver, le muestro algo. La guía de interpretación, no lo tengo, la guía de interpretación dice instalaciones eléctricas en vivienda hasta 10 kilowatts o kilovolt amper. Kilowatt creo que dice. Ahí le muestro, miren, déme un minuto. Esta, ¿lo ven, no? Sí. 10 kilowatts o 10 kilovoltiamperes, entonces han asociado que el reglamento es únicamente para viviendas hasta 10 kilowatts. Y eso no es cierto. La guía trae ejemplos de instalaciones eléctricas hasta 10 kilowatts. Estamos viendo que el reglamento, más o menos, con toda la furia, digamos así, muy tirada de los pelos, instalaciones eléctricas en viviendas hasta 35 kilowatts, más o menos, tendría aplicación. Estamos hablando, yo una vez proyecté, le cuento, una vivienda que llegaba a ese valor y era una vivienda de 1.000 metros cuadrados, ¿no? Y Usted más ve, o menos 10 kilowatts sería lo mismo, pero monofásico, más o menos, ¿no? 63, 6 no, por 2, 12. no, recuerde que hasta 5 kilowatts el suministro es monofásico, mayor a 5 kilowatts el suministro es trifásico. No le baje el precio, ¿sí? Estamos Bien, hablando de una vivienda más o menos de hasta 300 metros cuadrados, 10 kilowatts, bien. ¿sí? O sea, es importante. ¿Sí? Pero el ámbito de aplicación de la norma es mucho más amplio todavía, 35 kilos, digamos, hace un ejemplo muy tirado de los pelos, digamos, pero es importante. Yo le contaba, proyecté una vivienda de 1.000 metros cuadrados que llegaba a ese valor, ¿sí? No hay que bajar el precio, no es para vivienditas, es para una vivienda
de hasta mucha superficie, digamos, si lo vemos así. Bien. Entonces, debe ser una vivienda y por cálculo la corriente máxima no debe ser mayor a 63 amperes, ¿no es cierto? Esto se determina por cálculo. Nosotros cuando veamos tablero vamos a ver cómo se van dimensionando cada una de los dispositivos que se asocian a cada una de las medidas de protección. Y otra cuestión también es que se deben verificar estas influencias externas. Dice BA2 y BD1. Hago una aclaración. ¿Qué es una influencia externa? De acá en adelante nosotros vamos a conocer como influencia externa a las características que no están asociadas a la instalación en sí, sino al contexto donde se va a montar o ejecutar esa instalación. Un contexto, a ver, por ejemplo, no es lo mismo hacer una instalación eléctrica en una unidad funcional donde se asocie, perdón, donde se acopie arroz. Y no es lo mismo hacer una instalación eléctrica en una unidad funcional o construcción, como quieran llamar, a donde se acopie agroquímico. ¿Cuál es la influencia externa? O sea, ¿cuál es la característica que uno ve está bien marcada? El tipo de material que se está almacenando. Uno básicamente no es inflamable y el otro sí, como sería el agroquímico. Entonces, en función a esta característica, uno lo que va a hacer es determinar cuál es el tipo de material y la forma de instalación que va a tener, ¿no es cierto? Esa instalación. ¿Se entiende? A eso hago referencia cuando nosotros hablamos de influencias externas, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una vivienda en madera y una vivienda íntegramente en ladrillo. La influencia externa bien marcada es el material de la construcción. Uno es material prácticamente no combustible y el otro sí, como la madera. Entonces, en función de estas características, yo voy a elegir un tipo de material y cómo instalarlo. Por ejemplo, si yo tengo una vivienda en madera, el reglamento no me va a permitir la utilización de cañería en PVC. Si yo tengo, este, me va a decir, bueno, tiene que ser metálico, que muy poco lo usan, digamos, algunos asocian que por el avance de la tecnología, digamos, y porque es muy práctico y fácil y liviano, digamos, de transportar, lo que es PVC ya se ha dejado o ya no se usa más el metálico. La verdad que eso es un error porque nosotros elegimos los materiales en función a lo que se conoce como influencias externas. En este sentido, y hablando de la aplicación del reglamento, nosotros lo que tenemos que ver es las dos influencias externas. Las influencias externas están caracterizadas por códigos alfanuméricos. Las dos condiciones que tenemos que verificar es la condición del usuario, o sea, cuáles son las características del usuario de esas instalaciones y las condiciones de evacuación ante un siniestro. El usuario debe ser clasificado como BA2 y las condiciones de evacuación debe ser clasificado como BD1. Parece inglés, pero no. Hay una tablita que está en la sección 771 también, que nos muestra lo siguiente. Por ejemplo, dice las influencias externas asociadas a la capacidad de las personas. Allí se han clasificado, digamos, de esta forma, BA1 a una persona adulta sin formación en la parte eléctrica, BA2 niños, BA3 personas con capacidades diferentes, BA4 instruidos o idóneos y BA5 calificados en seguridad eléctrica, ¿sí? Fíjese que el reglamento me dice de que para aplicar debería existir hasta la presencia de niños. ¿Lo ven? Evidentemente en una vivienda va a haber personas adultas y la presencia de niños. Si estas condiciones se están dando, es aplicable el reglamento. No sé si notaron ustedes, cada vez que el gobierno hacía viviendas, ahora me dijeron que no van a hacer más, en La Manzana había una vivienda del tipo Fonavi que tenía características de accesibilidad física distintas a las otras, es decir, estaba pensada para una persona con capacidades diferentes, pero era igual una vivienda. Es decir, según el reglamento se denomina vía 3. Al existir una persona con capacidades diferentes, ¿el reglamento es aplicable, sí o no?
Y no, en teoría no, supongo que va de abajo para arriba, ¿no? De arriba para abajo. Exactamente. Hasta BA2. Exacto. Ese es el razonamiento. Decía, si hubiera eventualmente uno, ¿cómo se da que la vivienda está pensada para una persona con capacidades diferentes? A ver, al estudio llega un cliente y uno consulta o ve el plano y ya ve, digamos, en arquitectura, digamos, el diseño de la vivienda para una persona con capacidades diferentes. Entonces, está la existencia de un BA3. Eventualmente, ese BA3 lo que va a implicar es que se exceda, ¿no es cierto?, el campo de aplicación de la norma. Los criterios que están plasmados en estas 86 páginas ya no me son útiles. ¿Se entiende la idea? No puedo usarlo, no puedo aplicarlo, porque como usted mencionaba, era de abajo para arriba, es decir, personas adultas sin formación en la parte eléctrica y la presencia de niños. Si existiera una persona con capacidad diferente, excede el campo y esto ya no me sirve. Lo que no significa que no se pueda proyectar esa vivienda, sino que lo que vamos a tener que hacer es volver a la vieja confiable, a la sección 771. Recuerden que la sección 771 tiene como ámbito de aplicación viviendas, locales unitarios y oficinas. Fíjense en ustedes cómo trabajan de forma complementaria. Si por alguna razón no me verifica el campo de aplicación de la sección 770, vuelvo a la vieja confiable y allí sí están los criterios para proyectar y calcular esa instalación eléctrica con la presencia de un BA3. ¿Se entiende la idea? A ver, les comento. La sección 770, si al menos uno de las 4 exigencias no se verifica, listo, señores, no me sirve, ¿no? Y volvemos a la sección 770. ¿Estamos de acuerdo? Yo sé que es una parte muy aburrida, este introito normativo, pero hay que hacerla justamente para marcar, digamos, los límites. Si no, vamos a entrar de forma mecánica y no va a servir, ¿no es cierto?, para encarar este proyecto y cálculo de instalación. ¿Estamos de acuerdo? No es la única influencia externa a verificar, eran dos, BA2, es decir, el tipo de usuario y las condiciones de evacuación ante un siniestro. Si ustedes miran la tabla, abajo, las condiciones de evacuación ante un siniestro también están clasificadas de la siguiente manera. BD1, BD2, BD3 y BD4. Baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación, que es lo que exige la norma, se verifique. BD1, baja densidad ocupacional y condiciones fáciles de evacuación. Y allí empieza la primera interpretación. ¿Qué significa que sea de baja densidad ocupacional? Señores. Poca gente, Exactamente. que no esté ni asignado. Exactamente, pero tíreme un número, a partir de cuánto podríamos decir nosotros que se podría considerar que es baja y cuándo empieza a ser alta. Y no sé, de 2 personas máximo por dormitorio. Qué sé yo, tiro un número cualquiera. Sí, lo que sucede es que eso no sirve. ¿Sabe por qué? Porque nosotros tenemos que tener una referencia de alguna autoridad de aplicación. Digamos, yo no puedo convenir, si no yo mañana me despierto y diré, no, tiene que ser de 3 personas y pasado mañana tendré otro criterio, ¿me entiende? Eso no es válido. Claro. ¿Me entiende? Perdone que, pero se lo digo con cariño, ¿no? Lo que sucede acá Sí, 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 está todo bien. es lo siguiente, que el reglamento fija criterio para el proyecto y cálculo de instalaciones eléctricas. Cuando se meten estas cuestiones para marcar la aplicación de la norma, no me fija a partir de cuánto, en qué condiciones baja o alta, ¿me entiende? Y uno empieza a hacer la brujería de siempre. Nosotros acá en la provincia, para señalar, más allá de que uno, digamos, en sentido común puede decir, bueno, es baja y alta, pero lo que sucede es que entre profesionales no debe existir el sentido común, este, agarramos, digamos, lo que bomberos de la provincia marca, digamos, como pauta, a partir de cuánto se considera baja o alta, digamos, dice la concentración de 50 personas en una unidad funcional se considera, y a una determinada superficie, alta. Entonces,
En una vivienda nosotros, una familia tipo, digamos, podemos decir que son 2 adultos y 2 niños o 2 menores, es baja la densidad ocupacional, ¿verdad? Pero lo hacemos en referencia a algo. Usted en su jurisdicción seguramente habrá alguna ordenanza o alguna autoridad de aplicación que determine en qué circunstancias se considera baja o alta, ¿me entiende? Parece muy exagerado lo que estoy planteando, pero yo entiendo que ustedes no siempre van a ver esta cuestión únicamente para viviendas, luego van a querer proyectar instalaciones eléctricas en locales comerciales y bueno, ahí sí se va a marcar mucho esta cuestión. Tiro una familia tipo, ¿no? Por ejemplo, mi viejo tuvo 22 hijos, yo tengo 21 hermanos, digamos. Bravo, el tema. Es decir, hay que ver, no todas las viviendas tendrán el mismo comportamiento, guarda. Pero normalmente una vivienda, digamos, 2 adultos y 2 niños, una baja densidad ocupacional y las condiciones de evacuación ante un siniestro se van marcando, digamos, se da. Es decir, van a haber ingresos y egresos para evacuar de la forma más rápida, digamos, esa vivienda, ¿sí? Es decir, esto BD1 básicamente se está dando, ¿sí? Lo que tienen que prestar atención es la capacidad de la persona, es decir, no exceder el campo, y si se excede, perfecto, ya no me sirve los criterios de la 770 para continuar con la sección 771. ¿Estamos de acuerdo? Debe ser una vivienda, la corriente máxima no debe ser mayor a 63 amperes y las influencias externas se deben dar como BA2 y BD1. Bien, no termina ahí la cosa, sino que también lo que hay que verificar es que el valor de la corriente de cortocircuito no debe ser mayor a 10 kiloamperes. ¿Dónde? En los bornes de entrada del medidor. Yo lo que tengo que verificar que acá para poder aplicar el reglamento no debe ser mayor a 10.000 amperes la corriente de cortocircuito. ¿Qué es lo que sucede? Que el medidor está en un tramo que yo le decía recién a ustedes que se conoce como acometida o instalación de suministro. Ese tramo le pertenece a la empresa prestadora de servicio. Nosotros no lo diseñamos, ustedes ni nadie. Cada vez que ustedes ejecutan una instalación eléctrica para saber cómo será el pilar, digamos hablando así en forma práctica, lo que hacen es calcular la carga o la potencia que va a demandar su instalación y van a la empresa y dicen, che, tengo 5 kilowatts. Entonces la empresa le da un plano típico y le dice, bueno, ejecútame así la cometida o la instalación de suministro, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es su campo. Nosotros no diseñamos el reglamento que estamos estudiando, no trata acometido o instalación de suministro. Excede eso, porque la norma que nosotros vamos a ver solamente diseña del TP aguas abajo. ¿Sí? Lo otro es campo de aplicación de la empresa prestadora del servicio. Ahora bien, porque más allá de esa cuestión me pide verificar que la corriente de cortocircuito en los bornes de entrada al medidor no exceda 10 kiloamperes. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Como le pertenece a la cometida, lo que vamos a hacer es consultar a la empresa prestadora del servicio. Recuerden que la empresa prestadora del servicio tiene un sistema mallado, podrían ellos, ¿me entienden? En función a la ubicación que nosotros le vamos a dar del lugar donde se va a ejecutar la instalación eléctrica, determinarme a mí o brindarme como información cuál es el valor de la corriente de cortocircuito, ¿verdad? Lo que sucede es que no se lo, acá por lo menos no se lo da, es más, lo que atiende no saben lo que es, lo que le estoy contando. Entonces estamos en un problema, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es determinar por cálculo, con el reglamento cuáles son los valores de las corrientes presuntas de cortocircuito y verificar que acá en los bornes de entrada del medidor no exceda los 10 kiloamperes, ¿sí? Si excediera, eventualmente la sección 770 ya no me es útil, ¿sí? Porque para aplicarse debe ser menor a 10 kiloamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en este curso? Suponer que las 4 condiciones se me verifican, si no va a ser imposible, ¿sí? Yo voy a suponer que es una vivienda, va a ser una vivienda, que la corriente máxima no va a ser mayor a 63 amperes, que habrá la presencia de niños, de no personas con capacidad diferente, que se verifique BD1, y suponer que la corriente de cortocircuito no es mayor a 10 kA.
porque si no, no voy a poder contarles cuáles son los criterios que se han fijado para el proyecto de una vivienda con la sección 770. ¿Se entiende la idea, señores? ¿Sí? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Una vez hecho este introito normativo, yo sé que es recontra aburrido, ¿no? Súper aburrido, pero hay que darlo. Vamos a empezar a calcular. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Se escucha bien? ¿Se puede ver bien? No sé si hay dudas o consultas. Le comento que esto se está grabando. ¿Estamos? Señores. Todo ok. Perfecto. Bueno, primer módulo de cálculo. Nosotros cuando vamos a calcular una instalación eléctrica, lo que primero tenemos que hacer es conocer qué es lo que se desea calcular. Lo que ustedes ven en presentación es lo que se conoce como esquema de distribución. Un esquema de distribución básicamente es una representación simbólica de una instalación eléctrica. Fíjense que yo tengo acá la red pública en baja tensión, me voy a empalmar o a entroncar y aguas abajo y ejecutado sobre la línea municipal voy a encontrar mi medidor de energía. Aguas abajo del medidor de energía y ya dentro de los límites del inmueble encontraré un primer tablero eléctrico que se conoce como tablero eléctrico principal, que de cual pueden derivarse otros tableros y cada uno de los circuitos, ¿no es cierto?, que va a electrificar cada una de las bocas de salida de esa instalación eléctrica. Aquí lo que yo les venía comentando, por ejemplo, desde el entronque de la red hasta los bornes del dispositivo que es entrado cabecera en el primer tablero eléctrico, se conoce este tramo como instalación de suministro o acometida. Esto ni el reglamento que vamos a estudiar lo diseña. ¿Por qué? Porque excede su campo de aplicación. La sección 770 tiene como ámbito de aplicación los bornes superiores de la protección que es entrado cabecera en el tablero principal aguas abajo, que es lo que se conoce como la instalación eléctrica de la vivienda o la unidad funcional. ¿Sí? ¿Está claro? Nosotros lo que vamos a hacer es diseñar tableros eléctricos, seccionales o principales, circuitos seccionales y cada uno de los circuitos terminales o circuitos que van a electrificar las distintas bocas que tiene mi instalación. Lo otro, no, ¿sí? Porque como recién le mencionaba, es campo de aplicación de la empresa prestadora de servicios. Fíjense en ustedes, este es un esquema típico de acá de la provincia que se asemeja a otras provincias. ¿Por qué? Porque todo esto se trabaja de acuerdo a un reglamento que se conoce como AEA 95150, ¿sí? Que justamente es para tratar los tramos de acometida o instalación de suministro. La empresa prestadora de servicio, la que le va a proveer de la energía, agarra este reglamento, estos criterios y confecciona las distintas acometidas, brindándole un esquema unifilar, un detalle constructivo y una referencia de cómo ustedes deben ejecutar ese tramo. ¿Se entiende? Esto ya está resuelto, señores. Lo único que tienen que hacer ustedes para conocer cuál es la característica de la acometida es calcular lo que yo llamo carga total. Es decir, la potencia que va a demandar mi instalación ahí. Porque con esa información, la empresa prestadora le va a fijar a ustedes las pautas para el tramo de acometida o instalación de suministro. Bien, miren acá. La red, yo me voy a vincular con el medidor a través de un cable. Ese cable recibe el nombre de cable de acometida. Tengo el medidor de energía. Y el medidor de energía se vincula con el tablero eléctrico principal a través de una línea que se denomina línea principal. Hablando en criollo, señores, son cables dentro de un caño, ¿no? Sino que por la ubicación reciben nombre. Son como cuando nacen los hijos. Lo primero que hacen ustedes, más allá de saber si está sanito, es darle un nombre. Bueno, el reglamento hace lo mismo. A cada parte de la instalación y de acuerdo a la ubicación que tiene, le pone un nombre. Pero el trasfondo es cables dentro de un caño. Ese tramo que marqué, que se conoce como línea principal, que es el que une el medidor con el TP, es una cuestión excepcional a la regla. Recuerden que por regla general,
la empresa prestadora de servicios debería brindarme, por ejemplo, a mí la sección de los cables y el diámetro de la canalización de la línea principal. ¿Por qué? Porque es su campo, ¿no es cierto? Porque corresponde a la acometida o instalación de suministro. Pero yo tengo el deber como profesional de verificar que si la carga, o sea, la potencia que va a demandar mi instalación, es importante si estos cables y eventualmente la canalización tienen la capacidad de carga para lo que yo he determinado por cálculo. Pues si no lo tuviera, yo lo que puedo hacer es plantear una readecuación de la línea principal. Pero es la excepción, no es la regla, no es que mañana usted se levantar con ganas de readecuar líneas principales, no. Usted verifica si la carga o la potencia que demanda la sección de estos conductores es suficiente, queda como le indica la empresa prestadora de servicios. Si no, podría excepcionalmente plantear una readecuación. Lo que quiero decir, traduciéndole, aumenta la sección del conductor y el diámetro de la canalización eventualmente. ¿Estamos de acuerdo? Pero es excepcional. ¿Por qué? Porque el campo es del TP aguas abajo. Bien. Otra cuestión, acá se lo grafico, del empalme a la red hasta acá, ahí a 95, 150, y desde el TP aguas abajo y todo lo que venga hacia adelante, ahí a 90, 364, y como es una vivienda, 770. ¿Estamos de acuerdo, Don? ¿Estamos de acuerdo, señores? ¿Sí? La línea principal se podría readecuar eventualmente, ¿no es cierto? Si así lo requiere desde el punto de vista técnico. ¿Se entiende, señores?